Bueno, vamos directos al grano. Hoy nos embarcamos en una exploración fascinante, un recorrido que nos va a llevar desde esos típicos botes de suplementos que vemos en los gimnasios hasta moléculas que literalmente salvan vidas en las unidades de cuidados intensivos. A menudo damos por sentado ese complejo universo microscópico que nos mantiene en marcha, pero hoy vamos a desentrañar cómo unas moléculas diminutas controlan todo el tinglado, desde nuestra digestión hasta nuestra supervivencia en situaciones límite. A ver, empecemos derribando un mito muy común. Cuando alguien dice aminoácidos, seguro que a la cabeza nos viene la imagen de la estantería de una tienda de nutrición deportiva llena de botes enormes. Existe la creencia, casi generalizada, de que esto es cosa solo de atletas, para ganar masa muscular o recuperar después de machacarse en el gimnasio. Pero nada más lejos de la realidad. Como vamos a ver ahora mismo, esa visión se queda cortísima si miramos la realidad biológica. Así que, para salir de ese pasillo de los suplementos, sentemos unas bases claras. A nivel molecular, ¿qué es exactamente un aminoácido? Pues básicamente un compuesto orgánico. Lleva carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces azufre. Estos elementos se unen formando cadenas que al final del día acaban creando las proteínas. Y ojo, porque estas proteínas son los verdaderos motores biológicos, son los que impulsan prácticamente cualquier función celular que conozcamos, desde fabricar neurotransmisores hasta mantener a raya nuestro sistema inmunológico. Casi nada. Sección 1. Los bloques de construcción. Cómo los aminoácidos impulsan el cuerpo humano. Para entender todo esto, tenemos que adentrarnos en el mundo microscópico y ver el viaje fisiológico que hacen estas moléculas cuando entran en nuestro organismo. Es un proceso que sigue una secuencia, digamos, bastante elegante de 4 pasos. Primero, las proteínas que comemos se descomponen en aminoácidos individuales gracias a la digestión en el estómago y el intestino. En segundo lugar, se absorben y se van directos al torrente sanguíneo, viajando hacia las células. El tercer paso, aquí es donde ocurre la magia. Dentro de las células y guiados por el ADN, se vuelven a ensamblar como si fueran piezas de un puzzle para crear anticuerpos, enzimas u hormonas. Y para terminar, los aminoácidos que sobran pasan por un proceso de catabolismo, donde se rompen para darnos energía inmediata. Y fijaos en este número 22. Históricamente, la ciencia siempre nos ha hablado de 20 aminoácidos estándar, los típicos que forman nuestras proteínas. Pero sorpresa, investigaciones recientes han dado con 2 más, la selenocisteína y la pirrolisina. Vale, es cierto que los humanos no usamos la pirrolisina para sintetizar proteínas, pero este hallazgo es la prueba viviente de que la bioquímica está en constante evolución y de que sigue habiendo misterios genéticos esperando a ser descubiertos. Pasamos a la sección 2. Esenciales frente a no esenciales. La división clásica. Ya con los conceptos básicos claros, toca ver cómo se ha categorizado tradicionalmente a estas moléculas. Desde hace un siglo, básicamente dividimos los aminoácidos en 2 grandes grupos según nuestra propia capacidad para fabricarlos. Por un lado tenemos 9 aminoácidos esenciales. Estos nuestro cuerpo sencillamente no sabe cómo hacerlos. O los conseguimos comiendo o la cosa pinta mal. El crecimiento se frena en seco y la salud cae en picado. Y por otro lado están los 11 aminoácidos no esenciales. Estos sí que los puede sintetizar, o sea, fabricar nuestro propio cuerpo, concretamente el hígado y los riñones. Así que ingerirlos a diario no es de vida o muerte en condiciones normales. Y la verdad, aquí nos encontramos con un giro evolutivo increíble. Pensadlo, el ser humano, una máquina biológica súper compleja, ¿y no puede fabricar algo tan vital como 9 simples aminoácidos? Pues resulta que la investigación apunta que nuestros antepasados perdieron los genes necesarios para hacer esto, simplemente para ahorrar energía. Sí, tal cual. Al dejar que el entorno nos los proporcione a través de la comida, las células se ahorran una cantidad de energía brutal al replicarse, algo que bacterias o arqueas no hacen, porque ellas se han conservado el manual de instrucciones para fabricarlos absolutamente todos desde cero. Sección 3. El giro de la esencialidad condicional. Cuando las reglas se rompen. Vamos a ver un escenario donde la teoría de los libros de texto se da de bruces con la realidad del estrés fisiológico extremo. Resulta que llamar a algo no esencial es en el fondo un poco engañoso, porque cuando la cosa se pone fea de verdad, por ejemplo en caso de una sepsis, un traumatismo muy grave o quemaduras extensas, las necesidades metabólicas del cuerpo se disparan por las nubes. El hígado y los riñones no dan abasto, se saturan por completo, y de repente necesitamos conseguir esos aminoácidos no esenciales a base de nutrición intensiva clínica si queremos salir adelante. Es lo que llamamos esencialidad condicional. En pleno estado de alarma, ciertas moléculas se ponen la capa de superhéroes. La arginina, por ejemplo, mete el turbo en la cicatrización. La cisteína se convierte en el pilar fundamental de nuestro escudo antioxidante. La prolina se vuelve indispensable para reconstruir el tejido dañado. Pero, por encima de todos estos, hay un aminoácido que destaca con luz propia como el combustible número 1 durante un trauma generalizado: la glutamina. Sección 4. Bajo el foco. La glutamina. La molécula estrella.
Vamos a centrar toda la atención en este aminoácido en concreto, sin duda el más debatido y crucial en el cuidado de pacientes críticos. Literalmente, la glutamina domina nuestro paisaje interno. Con diferencia, es el aminoácido más abundante que tenemos flotando libremente en el plasma de la sangre, por no hablar del enorme almacén que guardamos en los músculos. Para que os hagáis una idea, dentro de las células hay hasta 30 veces más glutamina que circulando en la sangre. Es sin duda nuestra gran reserva estratégica. Y es que en nuestro día a día hace un trabajo fundamental. Es la gasolina principal de nuestro sistema inmunitario, alimentando a linfocitos y macrófagos. No solo eso, sino que es el pegamento que mantiene unidas las células de la barrera intestinal, evitando que bacterias indeseadas se cuelen en la sangre. Además, ajusta el pH del cuerpo, trabajando en los riñones y transporta el nitrógeno de forma segura de un órgano a otro. Un auténtico todoterreno de nuestra biología. Pero ojo, ¿qué pasa cuando el cuerpo se enfrenta a una infección gravísima? Pues que estalla una auténtica guerra interna por los recursos. La literatura médica lo describe perfectamente. El hígado cambia el chip y se pone a acaparar toda la glutamina que puede para fabricar proteínas de emergencia, robándosela a los intestinos. Mientras el músculo esquelético se sacrifica, empieza a destruirse a sí mismo para soltar en la sangre la poca glutamina que le queda. Al final, las reservas de esta molécula clave se desploman a una velocidad de vértigo. Lo que nos lleva a la sección 5, cuidados clínicos y críticos, el campo de batalla de la UCI. Aquí es donde esta biología molecular deja de ser teoría de libro y se convierte en decisiones médicas al límite. En la UCI, los médicos se enfrentan a un debate constante. ¿Cuál es la mejor forma de reponer estos aminoácidos de emergencia? Tenemos dos grandes opciones. Por un lado, la nutrición enteral, que introduce los nutrientes por el sistema digestivo. Esto es genial para mantener sana la mucosa del intestino, pero claro, parte de la glutamina se pierde en la digestión. Y luego está la nutrición parenteral, que va directa a la vena. Te saltas el intestino asegurando que cantidades enormes de aminoácidos lleguen de golpe a todos los órganos que los piden a gritos. Los datos que tenemos sobre la mesa son bastante reveladores en algunos frentes. Está demostrado que dar un extra de glutamina reduce de forma importante las complicaciones por infección en cirugías muy agresivas y traumas graves, además de acelerar la cura en grandes quemados. Incluso ayuda a controlar el azúcar en sangre. Ahora bien, para ser totalmente imparciales, en el caso de la sepsis generalizada con fallo multiorgánico, la cosa no es tan sencilla. Sigue habiendo un debate intenso sobre su eficacia total, lo que obliga a los equipos médicos a personalizar el tratamiento para cada caso concreto. Y si queremos que esto tenga un impacto terapéutico de verdad cuando el cuerpo se está apagando, los estudios señalan una cifra clave, el 0,5. Hablamos de una dosis intravenosa alta, de aproximadamente medio gramo por cada kilo de peso corporal al día. Quedarse corto con la dosis simplemente no sirve para recuperar esos niveles de plasma que han caído en picado. Y llegamos al último recurso vital. Cuando un paciente crítico no puede procesar absolutamente nada de alimento, entra en juego el salvavidas definitivo, la nutrición parenteral total. Lo verdaderamente revelador aquí es que en estas bolsas de alimentación intravenosa, hasta el 60% del nitrógeno proviene de esos aminoácidos que llamábamos no esenciales, como la glutamina o la arginina. Es la demostración empírica de que en situaciones límite, lo que creíamos que el cuerpo podía arreglar por sí solo se vuelve la clave absoluta para mantener vivas las células. Visto lo visto, creo que la perspectiva nos ha cambiado radicalmente a todos. Ya no podemos seguir viendo a los aminoácidos como simples polvos en un gimnasio. Son farmaconutrientes potentísimos, con la capacidad real de reescribir cómo nuestro cuerpo responde ante un trauma. La biotecnología moderna apenas está rascando la superficie de lo que hacen realmente estas moléculas, así que la gran pregunta para terminar es ¿qué otros secretos médicos, qué otros mecanismos evolutivos de supervivencia siguen ahí ocultos, esperando a ser descubiertos en estos diminutos bloques de construcción